Estabas esperando esto. Toma. Extra86.net. Energía musical para tu vida. Desde ahora, por Extra86.net, Psicovoces. Muy buenas noches, chicos oyentes que nos siguen por Extra86.net. Nosotros somos Psicovoces, estaremos aquí hasta las 8 de la noche, siempre, todos los jueves, llevando temas educativos a favor de nuestros psico-oyentes o la familia dominicana y el mundo que nos sigue a través de las redes sociales por Extra86.net, también Psicovoces. Pues, Eliezer. Muy buenas noches a todos nuestros colegas. Después de 2 meses de vacaciones. Ay, no, ni tanto. Bájale algo. Bájale algo. Pero estamos de regreso aquí para dar de todo lo que tenemos, todo lo que podemos compartir con todos nuestros psicoyentes, y feliz de estar de vuelta. Ay, nosotros también. Nosotros Hacía también. falta. Claro que sí. Y nuestra productora estrella. Dígame, cuéntame cómo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo feliz de estar aquí, iniciando un nuevo mes y encantada de tener esta invitada el día de hoy. Con una programación diferente a los meses pasados. Sí. Vamos a dejar de cansar el sexo un poco. Sí. No, claro que sí. Muy buenas noches, sigo oyentes. De verdad que hoy tenemos un tema bastante interesante, Jonathan. Muy interesante. Muy interesante y sobre todo educativo para las personas que nos escuchan a través de la web. Y nada, feliz de tener a la invitada de hoy, que Elise va a tener el honor de presentarla. Una invitada que hace mucho tiempo le estábamos dando seguimiento por las redes sociales. Sí. Estábamos buscando el tema, así como llegando el tiempo para que llegue, pero sí estaba en nuestra agenda. Sí, para nosotros, mucha gente, muchos colegas de ella siempre nos hablaba. Por ejemplo, Karen González, de que Dios dijo, excelente. Y para nosotros es un placer tenerla invitada. Y más del tema que vamos a hablar. No, es muy interesante, muy interesante. ¿Tú sabes? Bueno, y tu caso, cuéntame. Lisette. No tenemos cápsula hoy porque queremos sacarle todo el provecho a Valeria. Entonces, el programa es de Valeria hoy. Ah, excelente. ¿Sabe que el tema, yo iba a comenzar a hablar de eso, pero el tema me llama mucho la atención, porque siempre escuchamos hablar de imperatividad. Sí. Y no solamente en los niños, ya hoy es una palabra de moda en los adultos. Si eres imperativo o tiene déficit de atención. Pero nos vamos a una pausa comercial y de regreso nuestra invitada nos va a hablar, no un poquito, mucho. Sobre el tema. Mira, tú sabes que Hola, soy Heidi Camilo y esto es Hablemos de Sexualidad. Muchas son las mujeres que no consiguen el orgasmo porque están preocupadas imaginándose cómo las parejas las ven. Es decir, si la pareja está chequeándole las estrías, las manchas, las marcas, el sobrepeso. Te digo algo, olvídalo. Tu pareja está en el aquí, en el ahora sexual, y es momento de que tú te reconcilies con tu cuerpo. Es momento de que tú aprendas a disfrutar con él, y en el momento que te reconcilias con ese maravilloso ser humano que está frente al espejo, te adueñas de ti, te adueñas de tu vida sexual, te abandonas al placer y te garantizo que tendrás una vida sexual extremadamente placentera. Les recuerdo, soy Heidi Camilo, sigan con Psicovoces. Gracias, ya estamos en el aire. Gracias a nuestra siempre colaboradora, fiel, Heidi Camilo. Así que todos los jueves, siempre con su cápsula para educar
a nuestros psico-oyentes. Hablamos ahorita y hablábamos sobre el tema sobre hiperactividad y déficit de atención, un tema que hoy en día es real, lo tenemos, pero la gente lo usa hasta de moda, sin saber la importancia que tiene en la vida en nuestra sociedad. Y hoy vamos a hablar sobre niños y niñas con déficit de atención e hiperactividad. Y nuestra invitada, que más que invitada es parte de este equipo, que hoy es su primera vez, que un fuerte aplauso. Gracias. Lisette tiene el privilegio de presentarla. Hoy nos acompaña Valeria Razzi, ella es venezolana, es psicóloga clínica, experta en disciplina positiva, también es psicóloga infanto-juvenil y está en el centro SAFE. Estoy en el Centro de Evaluación, Intervención y Desarrollo Resiliencia. Bienvenida, Valeria. Gracias. Sí, porque gracias, Valeria. Nos Gracias a vas ustedes. a contestar varias inquietudes que tenemos en Así nuestra es. vida. A pesar que somos del área de la salud, Claro, de salud mental, pero diarios vemos en las escuelas, en los medios de comunicación, los vecinos, cómo confunde o cómo llaman déficit o dice imperativo al niño que se mueve mucho, y tenemos mucha confusión en eso. Entonces es bueno que tú nos aclares qué es eso, déficit de atención, imperatividad, como el toque, el punto que le ponen. Sí, claro. ¿Cómo se come eso? Como dicen los dominicanos. Bueno, inicialmente este es un trastorno del neurodesarrollo. Eso quiere decir que hay algunos aspectos neuronales que están alterados y que influyen en la conducta del niño, es decir, en sus respuestas conductuales, en sus respuestas emocionales. Sí es cierto que a edades muy tempranas los niños, pues como todo niño normal, común y corriente, son bastante inquietos, y por eso ahora se ha puesto muy de moda este término de hiperactivo. Se ha tergiversado bastante también, y tenemos una cantidad de diagnósticos que yo me atrevo a decir que son realmente lamentables. Niños de 2, 3 años con estos diagnósticos ya propiamente por médicos, por psicólogos, y de paso puesto en tratamientos para poder ayudarles a mantener la atención. Eso por ahí para empezar, para ir diciendo más o menos porque, o sea, que causa mucha confusión y realmente está haciendo bastante daño. O sea, la etiqueta es importante siempre que se vaya a intervenir de una manera adecuada, y también si hay una edad para hacerlo. Un niño menor de 7, 8 años es muy difícil que pueda mantener la atención por un periodo que el adulto espera, y por supuesto que pueda controlar todo su comportamiento, sus respuestas automáticas. Eso es déficit de atención. Sí, el déficit de atención, o sea, generalmente el déficit de atención y la hiperactividad vienen juntos. O sea, casi nunca están separados. Sin embargo, en los manuales diagnósticos pues se habla de uno mixto, que trae todo esto de la impulsividad, la hiperactividad y la inatención, y se habla de otros que son pues que quizás tienen un pico más alto de impulsividad, otros tienen un pico más alto de inatención, pero realmente es más común que vengan combinados. Tiende a pasar mucho más. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? ¿Cómo los padres podemos identificar si un hijo o algo muy cercano a la familia tiene el déficit de atención por hiperactividad? Ok, lo primero es que hay que valorar 3 aspectos, sí, la frecuencia, la intensidad y también el tiempo que dure en sí el síntoma presentándose. Esto a veces es un poquito complicado porque ¿cuáles son los parámetros de intenso y de frecuente? O sea, no hay unos parámetros establecidos para. Por ejemplo, en la parte de la hiperactividad, lo más común es que son niños que no pueden estar sentados por mucho tiempo, y es así tal cual como lo describen los manuales diagnósticos. Entonces hay un poquito de confusión porque, ok, ¿a qué se refiere mucho tiempo? Si el niño, por ejemplo, está incómodo, tiene sueño, lo que sea. Ese es el primero, es el más común, que no puede permanecer durante mucho tiempo sentado, tiende a agitar muchísimo las manos, los pies. Son niños que, por ejemplo, están dentro de un salón de clase y los ves caminando por todo el salón de clase y después vuelven otra vez a sentarse y se vuelven a parar. Eso por la parte de la hiperactividad. El déficit de atención pareciera que no escucharan. A veces los padres les hablan o les dicen algo y ellos no responden de una forma coherente. No pueden cumplir, o sea, no pueden terminar tareas que empiezan, les es muy difícil. En el camino están haciendo 1000 cosas más. Sí, porque la atención es demasiado dispersa. Básicamente esos son los síntomas que más se ven, que son los más notables. Durante la adolescencia, bueno, sucede igual si no es algo que se interviene a tiempo. Estos son síntomas que realmente vamos a decir que duran muchísimos años.
se reducen en gran manera, pero pueden aparecer incluso cuando la persona está bajo mucho estrés, por ejemplo. ¿Y a partir de qué edad podemos identificarlo en los niños? Sí, normalmente ellos empiezan a aparecer entre, por ejemplo, 4 o 5 años de una forma muy intensa, o sea, más intensa que los niños de su edad, sí, que el común. Pero si bien un diagnóstico de este tipo se debe hacer a partir de los 7 u 8 años de edad propiamente establecido. Aunque los síntomas se hayan presentado antes, lo que se hace es que se intervienen, pero no se hace el diagnóstico propio. Se intervienen, pues si el chico resulta que reduce los síntomas de una manera que ya no aparecen más, tú sabes, bueno, no era déficit de atención y hiperactividad, quizá estaba pasando un momento difícil, su familia o lo que sea. Pero si continúa, entonces sí, se debe hacer el diagnóstico puro. Valeria, como ya mencionábamos, la etiqueta de hiperactivo y de déficit de atención la usamos hasta sin de la carrera. Claro. ¿Con qué otros trastornos se puede asociar estos síntomas de déficit de atención y hiperactividad? Con autismo. Ese es el primero, sí. Se tiende mucho a confundir el autismo con el déficit de atención y hiperactividad, porque en los primeros años de vida los chicos con autismo tienden a ser muy hiperactivos. Por eso se tienden a confundir mucho los diagnósticos y hay que ser muy riguroso precisamente por eso, porque con el autismo aparecen síntomas, pero también es un trastorno que el desarrollo tiene como un descenso. Bien, o sea, a veces dejan de hablar, las habilidades sociales son muy cortas. Los chicos con déficit de atención y hiperactividad, aunque quizás sean muy impulsivos, tienden a tener amigos, o sea, tienden a ser amigos más fácil, tienen mucha iniciativa. Los chicos con autismo no. Hay una tendencia que los padres, desde que el niño tenía apenas 1 año, 2 años, piensan a sentir ansiedad con el tema de que puede padecer este tipo de trastorno. Hay que conocer qué esperar de cada niño según la etapa. Es así. ¿En qué edad no es propicio tú imaginar de que es un déficit de atención, sino en el día normal de un niño? Entre 1 y 5 años. Eso es lo más común. O sea, hay algo que pasa que es muy importante. La función ejecutiva, de eso es lo que siempre se habla, ¿no? La función ejecutiva es lo que nos permite a nosotros planificar para lograr una meta. Entonces aquí está la flexibilidad cognitiva, está la memoria de trabajo, la multitarea, muchísimas cosas más. La que los chicos o los niños, o sea, sin ningún tipo de diagnóstico, niños que no entran dentro de ningún, pues sí, de ningún cuadro clínico, el control inhibitorio, que es esa función ejecutiva que todos tenemos y que nos ayudan a controlar los impulsos y las respuestas automáticas. Los niños no la desarrollan o no la empiezan a desarrollar sino después de los 4 años de edad. Entonces, antes de esa edad es muy fácil que los chicos sean demasiado inquietos, tengan respuestas muy impulsivas. Si tú le dices que no, ellos te dicen que sí. Si tú le dices que sí, ellos te dicen que no. Te retan, corren de allá para acá. Entonces, a esa edad todavía no es esperado, no se puede hacer un diagnóstico de ese tipo. Entonces, puede estar asociado a las expectativas del padre en cuanto a lo que debe ser un niño. Totalmente, sí. Me parece también que es un poquito esta inmediatez, ¿no? De que los niños deben portarse como los adultos, de que es que estamos muy ocupados y no te podemos atender, es que este niño tiene demasiada energía. Bueno, es un niño, de hecho, es un niño, o sea, los niños corren, van de allá para acá, necesitan el cuerpo, necesitan el movimiento para aprender. ¿Cómo diferenciamos un niño que por normal, por su naturaleza se mueve mucho, a un niño realmente imperativo? Ok, sí, los síntomas, siempre que se presenten en un grado mayor a lo esperado. Por eso te digo que a veces hay una línea un poquito como confusa en realmente, ok, ¿cuál es el parámetro? Bien, porque no hay como un medidor para decir, bueno, pero es que si es de 1 a 50 es que sí, si es no. O sea, por ejemplo, muy fácil en el colegio, un niño que no puede nunca terminar una tarea que empieza, o sea, porque casi siempre los que dan este primer anuncio son los maestros, que son nuestros primeros aliados. Ellos son los que tienen la vista más cercana a los niños, son los primeros aliados de los psicólogos. Entonces, por ejemplo, no termina una tarea, esto ya hablando de niños pasados los 5 o 6 años, bien, no termina una actividad dentro del salón de clases, molesta constantemente a los compañeros, tú le preguntas algo y tú no has terminado de preguntar y ya te responde. Eso pasa mucho con los niños que tienen déficit de hiperactividad, se paran constantemente en el salón de clases, si tú le haces una pregunta, por ejemplo, del espacio, te puede responder algo de los dinosaurios, o sea, porque no tienen todo lo que tiene que ver con la atención propia, el foco de atención centrado en la actividad. No, como te digo, no hay un medidor, pero sí en la interacción del día a día, es que esto, pues, nosotros lo podemos determinar. Entendemos que los niños, en ese caso, que tienen esa condición,
puede tener también algún tipo de consecuencia en cuanto a lo que tiene que ver con lo físico, de Sí. tener un accidente, una Totalmente. caída o algo que pase que dirían, podemos decir que era como evidente que pasara con ese niño específicamente. Claro, sí, ya de por sí los niños pequeños, hablando de edades preescolares, por ejemplo, y de edades ya escolares, no conocen mucho de peligros, pero aún así pueden controlarse un poquito si ya empiezan a desarrollar el control inhibitorio, que es lo que hablábamos ya a partir de los 4 o 5 años. Un niño con déficit de atención y hiperactividad es muy difícil, no conoce de riesgo, no conoce de peligro, porque tiene un único objetivo, lo demás es como si estuviese todo en blanco y solamente está pendiente de lo que va a hacer. Entonces es muy común que estos chicos tengan accidentes, son chicos que siempre uno lo ve con un rasguño, con que se hizo tal cosa, se cortó el cabello, se peló una ceja, hacen muchas cosas porque no tienen la capacidad de controlar el comportamiento, de Entonces, organizar la conducta. ese tipo de situación, ¿cómo lo controlan los padres? ¿O pueden controlarlo los padres? ¿Algún medicamento o algo que lo Bueno, lo diríamos del que... medicamento primero, o sea, el diagnóstico sí se hace con un neurólogo, el psicólogo, y pues a veces se remite también a psiquiatría. Normalmente el neurólogo es la persona que puede determinar, por supuesto, la actividad del cerebro y recomienda en caso de que pues tendría que medicarse. Sí, hay medicamentos que existen, sin embargo, me parece que lo primero es que se pueda trabajar sin el medicamento, a menos que realmente sea un caso extremo, o sea, algo que de verdad esté afectada todas las áreas de la vida del chico. Ahora, yo supe el caso... Porque ahí viene mi pregunta, Valeria. Sí, porque hay gente que es biológico o es conductual, ese tipo de... Ajá, de esa es la gran pregunta. Claro, porque el tipo de tratamiento que se le puede dar, me entiendo que va a depender de dónde viene. Si es biológico, imagino que... No, realmente lo que se atienden son los síntomas. Bien, pero si sucede algo, por ejemplo, se habla mucho ahora y hay muchísimos estudios que apoyan todo lo que sucede en la vida intrauterina. Por ejemplo, cuando la mamá está sometida, por ejemplo, a altos grados de ansiedad o de estrés, sabemos que hay una hormona que se libera, que es el cortisol. El cortisol es lo que hace que uno pueda regular la conducta y responder a estas situaciones de estrés. ¿Qué pasa? Hablando de estos estudios que primero apoyan la vida intrauterina del niño, que puede influir en el posterior diagnóstico, ¿no? Cuando la mamá, por ejemplo, libera demasiado cortisol, afecta el desarrollo del cerebro del niño. Entonces todo el eje que está el hipotálamo y muchísimas glándulas más que son muy largas, no me acuerdo el nombre, que tienen que ver con la regulación de la conducta emocional, del comportamiento, de la conducta, de la respuesta sexual y todo lo demás, eso se desequilibra y se puede ver alterado, pudiendo entonces afectar la vida postnatal del niño, es decir, cuando él nazca, que tenga todo este cortisol liberado en su cerebrito y haya de alguna forma deformado o haya afectado el desarrollo, entonces las conductas empiezan a hacerse muy marcadas. Esto es lo que ahora llamo, por ejemplo, niños de alta demanda, o que tienen un temperamento muy difícil, o que es demasiado llorón, como dicen algunas personas. Entonces, estos estudios, por ejemplo, hablan de ya en sí algo que viene desde formándose en la parte fetal, o sea, intrafetal, en la vida del bebecito. Ya después, incluso también se habla de, por ejemplo, la sobreestimulación, ponerle música todo el día y esas canciones que quizás pongan al niño un poquito hiperactivo, muy activo, demasiado activo. Ya entonces después, cuando nace esto, sí puede afectar, o sea, sí es bueno ir revisando también la historia de embarazo, eso es muy importante. Ahora, yo, o sea, pienso que quizá del origen sí es importante saberlo, pero es más importante lo que está pasando, o sea, hay que atacar el síntoma independientemente de dónde venga. Si es realmente una hiperactividad clínica, pues hay que trabajarla, y son niños que necesitan mucho apoyo, demasiado, o sea, en el área psicológica, en el área psicopedagógica, en el área a veces incluso ocupacional, también necesitan estar en un deporte, alguna actividad, o sea, son niños que necesitan muchas actividades, demasiadas. Antes de tratar este tipo de trastorno con medicamentos, ¿existe un preámbulo antes de pasar a ese tipo de...? Porque tengo entendido que los medicamentos puede hacer un niño dependiente de ese medicamento. ¿No existe otro tipo de terapia o cómo lo trabajan Sí, ustedes? claro, por ejemplo, la terapia conductual, que es comúnmente la que trabaja el psicólogo clínico infantil con el niño. Ahí se hacen una serie de actividades que le ayudan a mantener el orden, ¿sí? Que va incluso desde la estructura dentro del consultorio. Tú llegas, por ejemplo, a mí me gusta mucho que cuando llegues tienes que poner tu nombre, por ejemplo, en la pared.
sí, ya son rutinas que se van formando y que el niño va planificando su conducta dentro del espacio terapéutico. Por supuesto, también debemos darle recomendaciones al colegio, a la casa. Ese es en un primer lugar. Ahora, sí no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, si realmente hay una medicación, pues ok, hay que referirlo al médico y pues que él haga las evaluaciones pertinentes. Pero sí es bueno trabajarlo primero ahí, en el psicólogo, porque a veces ni siquiera es un diagnóstico de déficit de su hiperactividad. Por ejemplo, un niño que está solo todo el día en la casa. Sí, vamos a poner ejemplos extremos, que los papás nunca están con ellos, que son niños que los cría la tablet, sí, por poner algún ejemplo. Entonces sí, son niños que todo el tiempo están muy alterados y es lo que mal llaman, si está llamando la atención. Bueno, sí, es un llamado de atención que hay que atender. Entonces hay que primero revisar la dinámica familiar e ir descartando cosas para entonces dar el diagnóstico. Excelente, nos vamos a una pausa comercial y en regreso 5 oyentes guarden su pregunta porque hay que aprovechar a nuestra invitada. Claro que sí. Ya volvemos. Hola, soy Heidi Camilo y te quiero hablar sobre qué momento es el adecuado para ir a un sexólogo. La salud sexual significa la buena funcionabilidad de las fases de la respuesta sexual humana. Esto significa deseo, excitación y orgasmo. Estas tres fases o momentos van a estar en completo bienestar. Y cuando una de ellas no funciona de manera adecuada o la persona está notando que empieza a tener dificultades, es momento de ir a donde un especialista, que en este caso es un sexólogo con preferencia que aborde también los temas de terapia de pareja, pues en algunas ocasiones la dinámica relacional es la causa de los conflictos o dificultades en la respuesta sexual o viceversa. Es importante reconocer que todo ser humano tiene derecho a una buena vida sexual. Por tanto, si estás presentando algún tipo de dificultad en estas áreas, acude a consulta. Las mismas son de fácil acceso y además con muy buen pronóstico en la mayoría de los casos. Recuerda, este es tu programa Psicovoces y continúa con nosotros. Ya estamos aquí, oyentes, y no podemos seguir con el tema sin saludar, ¿verdad, Lizeth? A quien tenemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook Live como en Instagram. En Instagram tenemos a Nicauri Vázquez, tenemos a Luis Díaz, a Solani, Brian, Annie, se están conectando, Ceci, Ashley, Bebé, Wow. Karen, Maruca, Naire, Linchi, Maire, ok, Maciel, Cinti, Giselle. Bueno, un saludo para todos Para los que todos. están activos en Instagram. Hey, seguimos con el tema. Hoy estamos hablando sobre niños y niñas con déficit de atención con hiperactividad. Con nuestra invitada Valeria. Valeria, yo sé que muchas de las preguntas que tenemos, y más nosotros que somos padres, es cómo manejarnos, la familia, papá y mamá, a esos niños con déficit de atención. Bueno, como yo le explicaba al principio, los niños con déficit de atención tienen la parte de las funciones ejecutivas alteradas. Sí, eso significa que son chicos que necesitan mucho apoyo en la planificación para poder lograr objetivos. Y por supuesto también trabajar en lo que es la memoria de trabajo. En la medida en que ellos puedan ir recordando lo que deben hacer, entonces les es más fácil hacer. En casa es bueno, por ejemplo, que se les ayude con listas. Incluso ellos pueden colaborar a hacer las cosas que deben hacer de una hora a otra, o por ejemplo desglosar una tarea en tareas pequeñas. A veces
el error que cometemos muchas veces es que esperamos que los niños, o sea, hablando de niños con déficit de atención y hiperactividad, puedan hacer muchas tareas a la vez. O sea, por ejemplo, ve a la nevera, búscame el pollo y después ve al cuarto y hazme esta cosa. O sea, se pierden en todo eso porque hay muchas tareas que ellos no pueden realizar por su dificultad en las funciones de ejecución. Entonces, desglosar las tareas en tareas pequeñas, ayudarles a planificar. Eso para los padres en casa. Es bueno que tenga alguna actividad. Y algo muy importante es que no se le pueden dar demasiados recursos y ni se le pueden poner demasiados estímulos porque los distraen. Por ejemplo, si él va a jugar, no es que se le van a dar 400 juguetes porque el niño no va a hacer un juego coherente. Es bueno que él tenga una sola actividad o 2, 3 actividades y que las pueda ir terminando de modo que después vengan las otras para que él pueda tener un inicio y un fin y una conducta coherente con lo que está haciendo. Sí, de hecho es el caso de los padres. Ahora bien, ¿dónde un papá que nos está escuchando tiene su niño con déficit de atención? ¿A qué profesional ellos deben de dirigirse? Sí, en primer lugar, como yo comentaba, es bueno que vayan al psicólogo. El psicólogo hace una evaluación que incluye incluso a los profesores del colegio. Eso siempre que el psicólogo determine que el niño sí tiene síntomas de déficit de atención con la anamnesis, con la historia clínica previa de la vida del niño. Y después, bueno, en caso de que sí hayan algunos rasgos alterados, entonces se manda a neurología. Allí entonces finalmente el neurólogo puede decir, sí, mira, esto y esto sucede, entonces sí, es muy posible que haya una hiperactividad, un déficit de atención, entonces se hace el diagnóstico y ya entonces se comienza con la intervención. En la escuela, por ejemplo, ya sabemos cómo poder identificar y cómo poder ayudar al niño, pero en la escuela los maestros, ¿cómo pueden identificar? Porque los maestros no son psicólogos. Claro. ¿Cómo pueden identificar si tienen déficit? Ellos se dan cuenta rápido. Buena pregunta. Sí. Ellos se dan cuenta rápido y los remiten muy rápido a psicología escolar, o sea, el psicólogo escolar. Por ejemplo, yo creo que hablaba un poquito de eso al principio, si no me olvido. Niños que, por ejemplo, no pueden terminar una actividad, que molestan, que ese es un término que usan mucho, molesta a sus otros compañeros, habla demasiado, se para constantemente clases, se sale del salón de clase, niños que, o sea, se salen, ellos no controlan su comportamiento, se salen del salón de clase, hablan sin parar, no pueden mantener la atención para terminar una actividad. Ahí entonces el profesor puede acercarse al psicólogo escolar, el psicólogo escolar hace el primer acercamiento con el niño, conversa con él, quizás incluso pueden hacer algunas actividades, él puede darse cuenta, habla con los padres, remite al psicólogo clínico y ahí entonces continúa el proceso. Ya que mencionaste el tema de los profesores y es una de las luchas que más los padres... Para ellos es muy difícil, para los maestros. Tenemos, sí, lo entendemos, pero también vemos que hay, por ejemplo, aquí hay muchos maestros que no están preparados para ese tipo porque entendemos que todos los niños son iguales y deben de comportar de la misma manera. Entonces, hemos escuchado y lo hemos visto muchas veces en algunos casos que tienen estos niños con déficit de atención y la pregunta ya sabemos la situación. Ahora, ¿qué hacer los profesores que están en el aula? ¿Cómo manejarse? Porque escuchamos, ese muchacho sí molesta, con la otra palabra que usamos los dominicanos. Y lo dicen delante del niño, se lo dicen al padre y lo manejan. Y veo que el trabajo entre el psicólogo escolar, que muchas veces no hay en nuestras escuelas públicas, porque el psicólogo escolar muchas veces es la misma orientadora y que no tiene el conocimiento base para trabajar estos tipos de casos. Y también tenemos el problema de que también es los mismos maestros que utilizan, ya gracias a Dios que se nos utiliza, pero ellos usaban otro tipo de método, o era que lo corregía, una regla, un borrador, y es el tipo de corrección que se hacía con estos tipos de niños, porque se entendía que eran, no que tenían un trastorno, sino que eran por molestar, porque le daban la gana sin hacer una investigación. ¿Cómo los maestros deben de manejar ese tipo de situación? Claro, mira, eso es algo que va en cadena. Estos niños generalmente no es bueno que estén en grupos grandes. Sí, a veces lamentablemente pues les toca y están en grupos de 30 niños y para ellos es demasiado porque están sobreestimulados. Ahora, vamos a ponernos en contexto de lo que pasa muy comúnmente en nuestros países. Tenemos un niño en un aula de 35 o 40 niños más. Sí, un niño con déficit de atención e hiperactividad.
lo más probable es que él se siente en la parte de atrás, ¿sí? Donde están todos los echadores de broma, donde, claro, pues son niños muy sociables. Y eso va a impedir, en primer lugar, que él pueda mantener la atención para lograr una actividad dentro del salón. Lo que siempre se recomienda en primera instancia es que pueda sentarse cerca del escritorio del maestro. Eso es la primera recomendación que se les da. Ahora, el maestro no puede tener el control total de todo lo que sucede en el curso. No. Es muy importante que se utilice esa energía del niño y esas... Sí, básicamente esa energía que tiene de una manera provechosa dentro del salón de clase. Se le puede convertir, por ejemplo, en el ayudante, en el secretario. Es un niño que puede dar muchísimas ideas. Algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho es que, vamos a decir, él tiene una misión durante toda la semana. No sé, que tiene que sentarse en tal lugar. Entonces, al final de la semana, por supuesto, toda conducta debe ser recompensada para que se mantenga en el tiempo. Tienes la oportunidad de elegir una actividad para tus amigos y tú el día de hoy. Entonces, ¿qué te gustaría hacer? Son estas y estas. Como estos niños tienen un comportamiento en donde les es muy difícil escoger opciones, hay que darle opciones limitadas mientras son niños. Esto y esto, ¿qué es lo que más te gusta? Entonces ahí ellos también van haciendo todo el comportamiento se va organizando y se va achicando, porque están muy, no sé si me explico, son niños que están como muy expansivos, o sea, todo el tiempo están como regados. Pero se cansa y siempre tiene exactamente, entonces esa energía en vez de castrarla y reprimirla, que es lo que muchas veces se hace, como que no, siéntalo ahí mirando la pared. Eso no sirve de nada. Utiliza la energía de una manera positiva y que contribuya dentro del salón de clase y también a ti. Otra cosa también es que, por ejemplo, cuando hay un nuevo tema, se le puede preguntar directamente a algo que se llama Juan, por ejemplo. Juan, ¿qué idea tienes tú sobre el tema? Cuéntame. Ay, profe, yo no sé. Bueno, pero algo debes saber. ¿Has escuchado alguna vez esto? Por ejemplo, vamos a hacer una lluvia de ideas, por poner un ejemplo. Entonces, cada vez que se le habla directamente a él, se le está pidiendo que mantenga la atención. Claro, le va a costar. Pero en la medida en que también se vayan haciendo actividades que el niño le llamen la atención y que contribuyan dentro del salón de clase, él va a colaborar un poco más. ¿A dónde llega? ¿Cuál es la consecuencia de un déficit, un trastorno de déficit de atención por hiperactividad no trabajado? ¡Wow! Un desastre. En la adultez, o sea, tiene incluso mucha probabilidad de desarrollar otros trastornos. Sí, muy, muy relacionado con esto. La ansiedad es algo que está muy presente en el déficit de atención y hiperactividad, mucho, o sea, incluso tiene comorbilidad con el trastorno en sí, algún trastorno de ansiedad. Entonces, si no es atendido, en primer lugar, no va a haber una adaptación al entorno. Son adultos, hablando de adultez, que son extremadamente impulsivos. Les va a costar establecer relaciones personales, les va a costar quedarse en los trabajos, les va a costar estar en una universidad, por ejemplo, sentados. Tienden a ser también a veces muy desafiantes, sí, porque ya son más adultos, tienen muchas más capacidades. Entonces, es muy importante que desde pequeños, no es que vamos a andar, ay, sí, mira, este tiene, no es eso, sino que si en verdad tiene, hay entonces que trabajarlo. Entonces en la niñez se le dice déficit de atención con hiperactividad y cuando son adultos se dice intenso. Intenso. No, es lo mismo, pero hay gente que le dice intenso. Mira, Valeria, al principio mencionaste la parte de los juguetes. ¿Sí? Y cómo los padres pueden de alguna manera u otra interactuar con los niños. Sabemos que ya hay muchos niños que tienen tablet, tienen dispositivos electrónicos en las manos. ¿Qué papel juegan esos tipos de dispositivos en estos tipos de...? Pueden jugar el mejor papel del mundo, si lo sabemos usar. Los dispositivos electrónicos, si bien los hemos satanizado mucho, que son lo peor, que eso lo pone a los muchachos intensos, no, lo que pasa es que no están haciendo algo que les pueda ayudar. Por ejemplo, yo uso Android, los demás usan Apple, pero en estas tiendas virtuales de cada teléfono hay muchísimos juegos que son didácticos para niños que tienen déficit de hiperactividad. De hecho, están incluso hasta con los nombres, igual que por lo menos con los niños. Yo sé que no tiene que ver, pero incluso con los niños que tienen, por ejemplo, dislexia. Sí, que también es un trastorno de... Ay, de ahora se me fue el nombre de aprendizaje. Se puede utilizar. Vamos a descargar el juego. Hay un tiempo durante el día que debes jugar, debes hacer estas actividades, ¿sí? Entonces el niño mismo puede medir su desempeño. Por ejemplo, si la aplicación no tiene un desempeño que él pueda medir, él mismo lo puede ver. En una tablita, uno le hace a la tablita, esto es lo que yo hice el día de hoy, hice esto, logré esto y esto. Entonces él también mismo va contribuyendo en su propio proceso. ¿Y qué probabilidad hay de que un niño que es tratado sí. Psicológicamente pueda en un tiempo más adelante recaer nuevamente? Bueno,
realmente, te soy sincera, no me sé el porcentaje de probabilidad de que eso suceda. Sí puede suceder si el tratamiento Podemos no es decir constante. de que el tratamiento sea durante un tiempo y luego los padres se descuiden con el sí, psicólogo. exacto. y Si eso. vamos a decir que el niño está avanzando y está avanzando, sucede mucho entonces que abandonan, porque ya el niño avanzó, listo, pero hay conductas que hay que consolidar. Entonces, a la medida en que se consoliden, el niño ya no va a necesitar más el terapeuta. Pero sí, estos tratamientos son largos, no es que tienen un tiempo determinado, sino que como van apareciendo muchas cositas y hay muchas cosas que están débiles, que están desequilibradas, hay que irlas trabajando. Y puede trabajando, incluso también trabajando. haber algunos detonantes. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, si es un niño que tiene, vamos a decir que tiene el déficit de atención y hiperactividad, pero en casa es un hogar totalmente desordenado, por ejemplo, quizás es una familia que no disfuncional, o que uno no cuenta con el apoyo, se fastidian, o ay, pero que esto es un fastidio, porque realmente el tema de las terapias, ya que es un proceso lento y nosotros vivimos en una cultura de inmediatez, entonces a veces a la gente les aburre y esto hace que los niños otra vez estén siempre en lo mismo, entonces después nos culpan a nosotros. Es que ese psicólogo no sabe, pero es que el tratamiento no se hizo como se debía hacer. Valeria, tenemos una pregunta Sí, en claro. el Facebook. Dice, ¿qué es cierto que en niños y niñas con esta condición no deben ingerir bebidas azucaradas? Wow, mira, de verdad eso nunca no lo he escuchado. Te soy muy sincera, no lo he escuchado. Aquí lo usamos. Eso aquí lo siempre se decimos habla mucho, aquí. que no le dé Y chocolate. refrescos. Sí, Exacto. me imagino Dulces. yo que los componentes de, por ejemplo, de la gaseosa o del chocolate deben tener algún efecto Sí. que los ponga incluso más alterados. Ahora, no sé qué hay de cierto. Si te digo la verdad, no sé si es un como Lo decía, más un común detonante, aquí, no lo sé. más común aquí es los dulces. Ujú. Ok, sí, no, yo me imagino que los niños comen muchísimo dulce, pero no sé si es, o sea, no creo que sea como que sea una causa. Exacto, sí quizás puede alterar, si bien los componentes, como no conozco los componentes, pero no es una causa, no. Valeria, hemos hablado de los padres, de los maestros, cómo manejarse, pero vamos a hablar del niño, que es el paciente en sí de ustedes. ¿Qué siente el niño? ¿Qué necesita el niño? Claro, mira, el niño en primer lugar lo que necesita es que lo comprendan. Sí, el pobre niño ya todo el mundo lo ha problematizado y etiquetado, que cuando llega a la consulta, lo primero que muchos niños dicen, sí, ya yo sé por qué yo vine, porque soy muy inquieto. Entonces cuando los niños Se dicen estigmatizan ellos mismos. cuando los niños dicen eso, uno dice, ay Dios mío, ya esto está profundo. Entonces hay una autoestima también lacerada. Eso pasa mucho con los niños que tienen déficit de su hiperactividad, porque todo el mundo está, es que tú eres demasiado tremendo, que tú no te calles, que tú no Ese muchacho se enfadó. tú sí jodes. Entonces los niños ya están tan etiquetados que también ellos empiezan a creerse. El niño dentro de la consulta puede sentirse muy cómodo si el terapeuta en primer lugar acepta que es así. O sea, no se enfoca en cambiarlo, acepta la realidad. Es un niño que tiene estos síntomas, vamos a trabajar a ver qué sucede, y en la medida en que haya una aceptación, así mismo surge el cambio. ¿Y qué sería lo positivo de este trastorno para los niños? Porque todo no puede ser negativo. ¿Para qué son buenos? Bueno, mira, en primer lugar tienen mucha energía. Sí, son niños que pueden hacer, y de hecho destacan mucho, por ejemplo, en actividades deportivas, en actividades que Te dijo que pueden ser muy creativos. demasiado creativos. Por ejemplo, los niños que arman legos, son niños que les gustan mucho los legos, les gusta pintar, les gusta correr, o sea, son niños que pueden hacer mucho, incluso también con los videojuegos. Les encanta y pueden subir rápidamente de nivel y pueden ayudar a los compañeros. O sea, si se les no es que vamos a reforzar el síntoma, pero lo que tiene que hacerse es canalizarse de una manera que ellos también puedan aprovechar su propio síntoma. Excelente. Aquí siempre nosotros buscamos una reflexión final, pero aquí lo vamos a dividir en 3 partes. Ok. Sí, ¿sabes qué? Porque esto es un trabajo en equipo y muchas Es veces la gente no entiende que somos diferentes, y especial con los niños. Comenzamos, quizás los mismos padres no lo hacen, pero el vecino, quien lo cuida, las escuelas, el mal manejo de muchas Claro. maestras, todo el personal, cómo manejan estos niños, puede lastimar si no se le da ¿cómo le digo? Si no se trabaja de manera adecuada. Ahora bien, lo voy a dividir en 3 consejos. Ok. Para la gente común, para los que no son familia, para los padres y también para los maestros. Consejo Ok. final. La gente para común y nuestros corriente. psicólogos. Sí. Lo primero es que aunque a veces nos cueste mucho y seamos tan rápidos para señalar, hay que evitar juzgar.
Eso es lo primero, porque nosotros no sabemos qué sucede en la vida de ese niño. Exacto. Es muy posible, totalmente posible que haya una alteración cerebral de la que nosotros no somos conscientes. Entonces, pues si no vamos a ayudar, es mejor tampoco lastimar. Bien, eso es lo primero. Y que son trastornos que están, o sea, ahora se diagnostican demasiado. Entonces, pues no es que hay más niños, es que quizás muchos niños no tenían diagnóstico. Y sí, también es verdad que hay diagnósticos que no están bien. Entonces es también tratar de ver al niño en sí, en verlo a él y no ver su problema, porque el trastorno no es su carta de presentación. Si ella se llama María, pues es María, no es soy María y soy hiperactiva, no, tú eres María no y ya, estigmatizarlo. pues, exactamente. Para los padres, mucha paciencia. Sí, yo sé que es complicado, que Dios mío, pero ¿hasta cuándo? La paciencia se me agotó, ya no sé dónde llenar el pote, pero hay que tener mucha paciencia. Recordar que ante todo es tu hijo, eso es lo primero, porque empezamos a ver, tal cual como pasa con todo el mundo, empezamos a ver el diagnóstico y se hace muy grande la etiqueta, se hace demasiado grande y dejamos de ver al niño, o sea, dejamos de verlo a él. Entonces nunca olvidar que antes que todo es una persona, eso es lo primero. Y ser muy constante con las terapias. Si estás decidido a hacer terapia, que es lo mejor, pues ser muy constante. Y con los profesores, que se mantengan siempre en contacto con los padres. Hay que evitar mucho el cuchicheo en las escuelas, que mira que fulanito tú no sabes, y los papás son, porque entonces caemos en el chisme. Ajá, ¿en qué contribuye el chisme? En nada. O sea, hay que contactarse directamente con el papá. Y el buen manejo, porque muchas veces lo aísla. Totalmente, sí, verlo a él antes que todo. Es un niño, es complicado, a veces con tantas personas, claro, no se altera, es un ser humano también, pero sí saber que bueno, que tiene una condición que entra dentro de un cuadro clínico y que no está solo. O sea, lo ideal es que se pueda trabajar en equipo. Valeria, ¿qué características debe de tener el colegio donde vamos a mandar a este niño? Porque obviamente no puede estar en una escuela sobrecargada de estudiantes. Sí, lo primero es que pueda tener una baja matrícula, 15, 12 niños por aula. Eso es lo primordial, o sea, tanto para niños como adolescentes. Algo que le gusta mucho a la gente aquí en República Dominicana y que a mí también me parece grandioso es que los mandan mucho a escuelas Montessori. Sí, y eso es muy bueno porque los niños con este tipo de condición les gusta mucho hacer, o sea, les gusta construir el aprendizaje haciendo. Entonces este método les puede servir muchísimo. La escuela debe estar totalmente capacitada, no solamente el personal, o sea, los profesores, también debe tener un psicólogo, es bueno que tenga también sus referencias a psicólogos externos y debe tener mucha comunicación con la familia. Así es. Excelente. Gracias, Valeria. A ustedes. A ustedes por venir. Por invitarme. Ay, Dios, gracias. ¿Dónde, si hay algún psicoyente se quiere comunicar contigo, dónde te encuentran? Bueno, yo voy a dar el número del centro donde yo trabajo. Se llama Resiliencia. Nosotros estamos en Los Cacicajos. Y el número de teléfono es 829-634-8787. Ese es el WhatsApp. Y el número local es 809-530-4181. Preguntan por Valeria. Así es. Oyente, no podemos terminar este programa sin saludar a Judy Rodríguez, que está en sintonía. Licena te va a saludar porque tú estás aquí. Tenemos a Aracelis Gómez, Lorian Muimañón, Ember, Dileni María Encarnación, dice, conectando este programa, este tema, ella tiene un diplomado de neuropsicopedagogía del aprendizaje escolar. Wow. Entonces está haciendo buenísimo. La liga. Tenemos a Vicenta de León, a Mary Candelario de Los Santos, y tenemos a José Leoner también. Y Cauri Pérez y Sofía Encarnación, saludos para ti también. Muchas gracias por la sintonía, por siempre ser fiel a Psicovoces. Así es. Saludos. Gracias. ¿A quién tú quieres saludar, Eliezer? No, saludarlo a todos los psicoyentes. Y a todos. Nada, para nosotros es un placer siempre estar aquí, Valeria. Las vueltas de Psicovoces y Extra86.net siempre estarán abiertas para ti. Gracias. Y para tu esposa. Gracias, muy amable. Claro que no lo hemos saludado. También saludo para él. Fiel escuchando. Así que nada, psicoyente, al mundo que nos sigue, a los que nos van a ver mañana, los que hoy están durmiendo, porque gracias a las redes sociales podemos llegar al Nos pueden ver y escuchar. Así es. Gracias, para nosotros es un placer siempre y un honor
llevarle temas educativos a la familia dominicana y, como le dije ahorita, y al mundo entero. Estuvo con ustedes Jonathan Lorenzo, Eliezer Benz. Wellington Méndez. Y Lisette Ramírez, hasta la próxima. Bye bye. y nos voy a cerrar. Víctor Manny Villalona, saludos para ti. Hasta la próxima. Moviendo la ciudad. Extra 86. Extra 86. Extra 86. Moviendo tu mundo. Extra música.